Ahora está otra querida amiga, otra intelectual desde España que nos atiende, que sigue mucho la Argentina, pero mucho, con un detalle, sigue nuestros pasos porque nos quiere, tanto creo como la queremos a ella. Querida Pilar, ¿cómo estás? Hola, hola, encantada de estar contigo, lo sabes, muy bien. Escuchando esa editorial tan fuerte, tan intensa y tan cargada de valores. Te felicito, de verdad. Gracias, Pilar. Vos has seguido las alternativas. Quiero que me des tu impresión sobre Alberto Fernández, sobre su relación con Cristina, pero te pido que desde tu perspectiva a la distancia analices esto que se convirtió en noticia internacional, ¿no? El vacunagate, el vacunatorio VIP, vaya. Escándalos sobre el vacunagate los ha habido en muchos países, pero en una proporción infinitamente menor. Y una cosa muy distinta es tener algún alcalde o algún gobernador o cualquiera, digamos, que se escapa e intenta vacunarse o lo hace de manera VIP, de manera privilegiada. En nuestro caso hemos tenido el escándalo de las infantas, quizá el más grande por lo que significa, pero a pesar de que no lo han, se fueron a Emiratos con el papá y allí se vacunaron, riéndose un poco de toda la ciudadanía, que al final todos están en la colita esperando que les llegue finalmente la vacuna. Pero el caso argentino es especialmente doloroso porque lo que hay en Argentina, el vacunagate, es en realidad la putrefacción del sistema. Entonces ya no se trata de uno que se escapa o de otro que aquí le hace un telefonazo o de alguien que aprovecha un cargo. Se trata del propio sistema, porque hablamos de la propia cúpula que tiene que dirigir el servicio público de un país, que tiene que dirigir la república y utiliza uno de los momentos más trágicos de su sociedad, como es una pandemia. Hablamos de miles y miles de muertos, hablamos de miedo, de desconcierto. Todos nosotros tenemos mamás que tienen 80 años y papás que aún no están vacunados. Mi mamá tiene 88 y cada día me dice cuándo me va a tocar. Y esa idea, esa convicción de que tienes una sociedad preocupada, asustada, esperando esa vacuna que es casi la panacea, el milagro para salir del miedo y de la herida profunda que deja la pandemia, y tienes unos gobernantes que aprovechan su cargo de la manera más soez para finalmente aprovecharse y hacerlo el cambalache que tú comentabas en el TAN. La diferencia con algunos países europeos, Pilar, no sé el caso de España, y obviamente que en el caso de las infantas no, es que a muchos les ha costado inmediatamente la renuncia. Han tenido que dimitir. En la Argentina no renuncia nadie, salvo el ministro de Salud, y con ello casi quiso utilizarse la teoría del chivo expiatorio, ¿no? Como mínimo tengo que decirte que en los casos que yo conozco en Europa han sido casos puntuales y ciertamente después ha habido dimisión. En España el caso más sonoro ha sido el GEMAT, el jefe máximo de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas españolas, que se vacunó y al momento tuvo que dejar el cargo. Como mínimo eso ha funcionado. Ha funcionado la falta de impunidad y el escándalo público. El escándalo público ha hecho mucho daño a cualquiera. El alcalde de Murcia hizo lo mismo, también le pasó. Pero lo que tenían ustedes en Argentina es un impudor absoluto, una falta de escrúpulos que va mucho más allá de que haya alguien que se aproveche del cargo. No, no. Yo creo que lo que ha habido ha sido un intento masivo, casi endémico, de corrupción, vinculando esta vez a las vacunas. Como si la tradición de la corrupción en Argentina también pudiera llegar a algo tan sensible como es el tema de la sanidad. Pero yo creo que en el caso argentino hay un segundo nivel de impudicia que a mí me parece más sangrante, ¿no? Que es que mezclamos esa impudicia de utilizar el cargo para vacunar masivamente a los amiguetes, a los cargos intermedios, en fin, a todos los que tienes a tu ladito, con un populismo de izquierdas que usa la idea del pueblo permanentemente. Y entonces estamos en ese cambalache entre un discurso, un relato de yo soy el guardián del pueblo, yo soy el que sirve a las masas, digamos, con después utilizar tus privilegios y tus cargos para algo tan brutal como es vacunar a los tuyos. Hoy leía una entrevista de un argentino, Alejandro Shapire, que ha escrito un libro, no he leído aún su libro, que creo que se titula La traición del progresismo, el progresismo que traiciona, algo así, ¿no? Y en la entrevista explicaba cómo él, siendo un hombre siempre de izquierdas, se ha sentido traicionado por la izquierda. Y hablaba de estos valores. Yo me siento muy cercana a ese sentimiento y a esa idea, porque
Estoy harta de que la palabra pueblo se ponga en boca grande, pero con moral muy pequeña. Utilizar el concepto de pueblo cuando lo que estás haciendo es utilizar tu cargo para nutrirte económicamente, para vacunarte cuando no te corresponde, para arrastrar la república a tus intereses personales, cuando haces eso en nombre del pueblo, eres un canalla. Eres un simple canalla y sobre todo no eres un servidor del pueblo. Y estamos en eso. Estamos en gente que utiliza el cargo público que le ha dado la ciudadanía para aprovecharse de él, destruyendo los valores básicos de la República. Has descrito no un hecho o dos o tres, sino has descrito una matriz, ¿no? Un escenario, ¿no? Dijiste, la corrupción, así como con los dineros públicos o los bolsos de los adláteres de Cristina, con las vacunas o las entradas a la cancha o lo que sea. Esto de la cultura del aprovechamiento, de la apropiación, de cierta oligarquía estatal, ¿no? Porque es una especie de oligarquía estatal que se aprovecha de su cercanía con el poder, con el Estado, para beneficio propio y los de su entorno más favorecido. ¿Cómo se puede contrarrestar desde tu perspectiva? Obviamente desde las elecciones, pero digo desde el proyecto político y el discurso público. El discurso público es el que estás haciendo tú ahora, es decir, crear un relato de masa crítica, crear pensamiento crítico. Es algo que a mí me gusta repetir porque creo que es fundamental. Los ciudadanos pueden tener un pensamiento, una ideología o incluso pueden sentirse cercanos a un partido, pero siempre tienen que recordar que sus dirigentes los han puesto ellos. Son sus servidores, no son los padres o los pastores que guían el rebaño. No. El líder político es un señor que dice, tengo las condiciones para utilizar el dinero público que ustedes me ceden y administrarlo correctamente. Voy a ser un servidor, porque si no soy un servidor de ustedes, el pueblo, la gente, la ciudadanía, entonces estoy traicionando lo que represento. Ese concepto del ciudadano, no el ciudadano que se casa eternamente con un partido o con un líder mesiánico o con una Cristina que de golpe es una Perón de 2.0 del siglo XXI. Todo esto es la antidemocracia, es la antiinteligencia colectiva. Hay que practicar la inteligencia colectiva y el pensamiento crítico. ¿Qué ocurre en Argentina? Como ha ocurrido en tantos países, no es el único, pero en Argentina de manera muy dolorosa, que hace 100 años que los ciudadanos no ejercen de ciudadanos. Hace mucho tiempo, y esto ha pasado con gobiernos, digamos, de un color o de otro. Y desde luego, la peor, desde mi punto de vista, traición, en democracia hablo, no hablo en dictaduras, en democracia, la peor traición es aquella que utiliza conceptos de libertad, de democracia, de justicia social, para pervertirlos brutalmente. Por esto a mí me duele más cuando el relato populista es de izquierdas, porque es el relato que secuestra, es decir, la gente cree realmente que la izquierda es más justa que la derecha. Cuando escuchas al presidente o escuchábamos a los Kirchner, a Cristina y a Néstor, pero a Cristina especialmente, bueno, parecía una hermanita de la caridad acompañándote en tu sufrimiento, esa retórica. Y era mentira, era todo mentira. Y entonces tú me preguntas qué hay que hacer. Primero, hay que decirle a los ciudadanos que se tienen que organizar civilmente, organizaciones de periodistas, de intelectuales, de empresarios, de trabajadores, pero libres, organizaciones que no dependan del dinerito público y, por tanto, que tengan la consigna política. Una sociedad civil organizada, trabada, que defienda sus intereses. Hay que potenciar desde los medios de intelectual y desde las universidades el pensamiento crítico, porque si no tenemos pensamiento crítico no tenemos democracia, Pilar, tenemos aborregamiento. Pilar, ¿has estado al tanto de lo que ha ocurrido en Formosa? Un bastión feudal de un gobernador que gobierna desde 1995 como gobernador, ya tenía 2 periodos previos como vicegobernador. Nosotros aquí le hemos llamado la rebelión de los mansos, comerciantes que le dijeron no al acuartelamiento, prácticamente a una cárcel a cielo abierto, con que pretendía, con la excusa pandémica, manejar sus vidas. Ha sido un puñado de ciudadanos en Formosa, pero ha repercutido en todos los rincones del país.
Bueno, primero hay que preguntarse cómo es posible que un niño que naciera en Formosa hoy tenga casi 30 años y el mismo gobernador continúe. El niño ha hecho la comunión, se bautizó, fue a la universidad, conoció al trabajo, conoció a una chica. Te cuento, ayer hablé con un joven de 30 años que era uno de los que se estaba rebelando, has dado el ejemplo exacto, y le he preguntado esto mismo. Digo, cuando naciste ya gobernaba Infram. Sí, no conozco otra Formosa más que con este señor. Es terrible, porque ese es el primer ejemplo de corrupción política, que es la permanencia en el cargo. Los cargos públicos tienen que moverse muchísimo, entre otras cosas porque cuando más poder detentas y más tiempo detentas el poder, más putrefacto puede volverse. Difícilmente alguien que está 30 años en un cargo, difícilmente va a ser alguien que tenga ideas frescas, renovadas y sobre todo que no esté asentada en un gran tráfico de influencias, que ahí tenemos el lío. Pero fíjate, la gente rebelándose. Tú me preguntabas antes, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que lo que ocurrió en Argentina cuando Cristina Kirchner, cuando el kirchnerismo cayó y llegó al poder la gente de Cambiemos, fue un cambio de paradigma. Es decir, para mí lo interesante de Cambiemos o de cómo se llegó al poder no era que llegara un partido u otro, una organización u otra, o un dirigente político u otro. Eso para mí era poco importante. Lo importante era el cambio de paradigma. Daba la impresión de que Argentina se ponía de pie y decía: queremos ser primero un país que cuente en el mundo, que la derivada venezolana os estaba llevando a los rincones más oscuros de Latinoamérica. Era un momento de decir: vamos a contar en el mundo, vamos a volver a tratar a los ciudadanos de una manera ordenada, madura y por tanto con una relación crítica del poder con la ciudadanía. Y además, por supuesto, vamos a intentar cambiar la economía, que eso quién lo hacía, porque 100 años de crisis tras crisis, de naufragio tras naufragio, lo hacía muy difícil. Pero y después he visto manifestaciones en Buenos Aires que me han impresionado muchísimo. Manifestaciones surgidas prácticamente de las redes sociales, sin organización detrás, pero con un sentimiento crítico. Yo creo que algo se mueve en Argentina. Y si los partidos de la oposición o los propios partidos que gobiernan pero que quieran regenerarse detectan que empieza a haber una ciudadanía harta de esa putrefacción del poder y sobre todo de esa retórica de populismo extremo permanentemente traidor y permanentemente falaz, entonces ahí vamos a cambiar cosas realmente. Algo va a pasar en Argentina muy interesante. Te agradezco enormemente, como siempre, que nos ayudes a pensar. Te mando un beso muy grande. Gracias a vosotros. Gracias. La señora Pilar Rahola, en Hora 17.